Como ya hemos visto en la posición anterior, el proceso de login se hace sobre un workspace y es importante tener en cuenta que tenemos que tener creado el workspace, tenemos que tener un usuario desarrollador con el que nos loguemos y una contraseña. Vamos a hacer el proceso de login nuevamente, ya que recordemos. Aquí en este caso, como vimos antes, el workspace se llama test, mi usuario es JC García e ingreso mi contraseña. Y llegamos nuevamente a la página de inicio del workspace. El workspace, la página de inicio del workspace tiene tres componentes principales. El primero es el Application Builder, el segundo es el SQL Workshop, el tercero es Utilities. Vamos a verlos cada uno, vamos a dar una navegación sobre cada uno de ellos para que nos quede un poco más claro el concepto. El Application Builder prácticamente nos permite construir las aplicaciones. Es en sí la herramienta de desarrollo con que cuenta ahora con Application Express. Aquí está un poco lenta la carga porque estoy trabajando en un portátil con poca memoria. Pero bueno, aquí lo importante es, aquí tenemos una lista, aquí en primera instancia nos aparece una lista con todas las aplicaciones que tenemos. En este caso tenemos una aplicación de ejemplo. En caso de que tuviéramos más aplicaciones, aquí nos aparecería toda la lista de aplicaciones. Tenemos una serie de tareas o sugerencias que la herramienta nos da, que es construir o parametrizar los parámetros por defecto, las interfaces del desarrollador y otra serie de tareas que más adelante veremos. También tenemos un botón de creación de aplicaciones aquí y un botón para importar una aplicación. Importar una aplicación es registrar una aplicación que previamente ha sido creada por nosotros mismos o por otra persona. Como segundo componente del workspace tenemos el SQL Workshop, que es la herramienta que nos permite interactuar propiamente con la base de datos. Tenemos una herramienta que se llama el Object Browser, que permite recorrer la base de datos e identificar los objetos a los cuales tenemos acceso. Esos objetos pueden ser tablas, vistas, sinónimos, secuencias, etcétera, etcétera, que usualmente hacen parte de la data de algún aplicativo. Aquí en este caso vemos cuáles son los diferentes tipos de objetos, como les decía antes, tablas, vistas, índices, secuencias, tipos, package, procedimientos, funciones, etcétera. Y aquí en la parte inferior, pues si damos clic en alguno de ellos nos muestra su definición. Sí, pues en este caso la tabla Demo Customers tiene los siguientes campos. Aquí nos mostraría los datos, los índices, etcétera, etcétera. Esto más adelante lo revisaremos con detalle. Ustedes mismos cuando hagan su instalación podrán probar qué información les muestra cada una de estas pestañas que tenemos aquí. Dentro del SQL Workshop también tenemos una interfaz para ejecutar comandos SQL contra nuestra base de datos, que funciona como si estuviéramos trabajando en un SQL Plus. Por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son las tablas que componen o que están accesibles dentro de nuestro esquema. Ejecutamos. Y nos muestra la lista de tablas que tenemos definida dentro de nuestro esquema. Aquí abajo nos está diciendo que tenemos más de 10
resultados disponibles. Incremente el selector de columnas para ver más resultados. Este mensaje hace alusión a esta cajita que tenemos acá, que por efectos de despliegue pues tenemos que parametrizarla de acuerdo a la cantidad de datos que nosotros estemos desplegando en algún tipo de consulta. En el SQL Workshop también tenemos lo que ellos llaman SQL Scripts. Aquí podemos cargar scripts para ejecutar en algún momento. Scripts son programas en lenguaje SQL que tenemos definido en algún archivo. Entonces aquí hacemos el proceso de carga y de creación. El siguiente componente que vamos a revisar se llaman las utilities, que básicamente son una serie de utilidades que nos permiten cargar datos o crear una aplicación desde una hoja de Excel, crear la definición de una tabla, revisar reportes de cómo se ha comportado determinado aplicativo, quién lo ha accedido, etcétera, etcétera. Tenemos una papelera de reciclaje para ver qué tantas cosas hemos borrado y de pronto si necesitamos restaurarlas. Hay un monitor hacia la base de datos. Hay un monitor de las vistas que componen Apex. Como les dije en una de las diapositivas anteriores, una instalación de Apex o Oracle Application Express está compuesta de una serie de tablas y vistas que se instalan contra la base de datos. Aquí tenemos una opción de comparación de esquemas. Que permite, es un utilitario que permite contrastar dos esquemas, si tienen tablas iguales, si tienen vistas iguales, detectar en qué se diferencian o en qué se equiparan. En algún momento estas son cosas que un desarrollador puede necesitar. Y por último, aquí tenemos alguna información sobre la base de datos que tenemos, la versión, los settings, el language support que está soportando esta base de datos, un ambiente CGI y una serie de parámetros. Con esto finalizamos esta diapositiva.